Acorde a los evangelios, Jesús nació en Belén, cumpliendo una profecía dicha por el profeta Miqueas. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Las circunstancias en las que Jesús nació, ligadas al pesebre, porque no había lugar para José y María en el mesón, lograron que esa profecía se cumpliera sin que de hecho se quedaran a vivir mucho tiempo allí. Pues Herodes el Grande, con la histeria de ser sustituido como rey, mandó matar a los niños de la región. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Posteriormente, después de su huida y retorno a Israel, Jesús creció en Nazaret. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mateo resalta que el hecho de que Jesús habitara en Nazaret derivaba del cumplimiento de una profecía. Sin embargo, en todo el Antiguo Testamento, tal profecía no aparece, o al menos no descrita de esa manera. Por consenso se ha indicado que proviene de Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sin embargo, en este texto no aparece nada relacionado a Nazaret, pero en idioma hebreo la palabra retoño o retoñar, utilizado en nuestra traducción, proviene de la palabra netzer. Así, Mateo lo liga al lugar Nazaret, en hebreo Nazaret, donde Jesús vivió de niño y hasta su adultez. Es decir, la profecía que cita Mateo obedece más bien a los sonidos de ambas palabras, más que a una profecía explícita acerca del lugar en el que estaría Jesús. Luego de que Jesús fuera bautizado por Juan su primo, el que bautizaba, y fuera echado en la cárcel, cambió su ubicación. Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Esa ubicación también fue el cumplimiento de otra profecía, en un capítulo que explícitamente habla de el Mesías profetizado. Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Así pues, Jesús cumplió varias promesas geográficas, que ligaban su nacimiento, crecimiento y ministerio como el Hijo de Dios en la tierra. En resumen, Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, pero trabajó predicando mayormente en Capernaum. Al inicio de su ministerio, Jesús volvió a Nazaret predicando en la sinagoga donde creció. En ese lugar se enojaron con él, pues los que acudieron a verlo esperaban que hiciera un milagro o señal. Jesús les dijo entre líneas que los milagros y señales no sería para ellos solo porque tenían la curiosidad o morbo de verlo, sino de aquellos que creyeran en él. Lucas 4:28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Sus vecinos y gente que lo vio crecer no solo estaban incrédulos de que Jesús, a quien habían visto desde niño y hasta ser adulto, ahora se adjudicara el título de Mesías, y mucho más después de que se negara a complacer su deseo de ver una señal. En consecuencia, y por su enojo, quisieron matarlo. Ahora Jesús volverá a Nazaret, en lo que se considera su segunda visita a la tierra en que creció, para de nuevo predicar del reino de Dios. Su fama se habrá extendido aún más de lo que ya era cuando acudió la primera vez y quisieron tirarlo de un monte. Así Jesús buscará predicar a la gente que conoció mientras crecía. Y con sus 12 discípulos acompañándolo, Jesús se asombrará de lo que encuentre en ese lugar.
Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? La segunda visita a Nazaret sucede casi de la misma forma que la primera. Hay escepticismo y curiosidad acerca de los actos de Jesús, aunque el sentimiento que él mismo expresó la ocasión anterior es el mismo. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. El problema inicial que tienen sus conocidos es que nunca vieron a Jesús con particular potencial o siendo discípulo de algún maestro. Ese era el proceso para convertirse en alguien con la capacidad para enseñar. Y ahora se presentaba en su pueblo seguido de 12 discípulos. Su fama como una persona que dominaba a la perfección la escritura sagrada y su capacidad de hacer milagros no coincide o coincidía con el niño que ellos conocieron muchos años atrás. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Varios importantes detalles derivan de este texto, que vamos a desenvolver. La palabra carpintero en griego es tecton, y su significado va ligado no solo al trabajo de carpintería, sino también al de construcción. Por último, al de artesano, sin que existiera una variación específica. A lo largo del tiempo y según la ubicación geográfica y ocupaciones similares en que identifican a Jesús, sumado a la tradición, se ha determinado que carpintero sea la traducción más utilizada, aunque sigue habiendo posibilidad de que la construcción también fuera su ocupación. Cuando lo mencionan como hijo de María, es muy probable que no haya sido únicamente una manera de describirlo, sino una expresión despectiva. Mencionar a un hombre ligándolo a su madre en vez de su padre era contrario a la tradición judía. Y también se puede considerar como un indicio de que su legitimidad como hijo de José y de María estuviera rondando entre sus conocidos. Porque, aunque casi no es mencionado, la realidad es que María se había embarazado antes de su matrimonio con José, y el intento de dejarla en secreto no significa que hubiera sido exitosa su intención. El punto es que su matrimonio se vio envuelto entre fechas que no coincidían. Por lo anterior, es probable que existieran rumores, y no pocos, del origen o credibilidad de Jesús. De hecho, habrá en el Evangelio de Juan otra referencia a esa insinuación. Por último, el texto en nuestra traducción menciona a los hermanos y hermanas de Jesús, para lo cual, por ejemplo, el catolicismo interpreta de otra manera. La palabra utilizada es adelphoi, cuyo significado es amplio y relacionado a parientes cercanos, además de hermanos exclusivamente. Por tanto, también la tradición inicial, que no asumía a María como una persona llamada virgen hasta su muerte, sino como una mujer que continuó su vida después del nacimiento de Jesús, consideraba esta parte del texto como la explicación más sencilla y obvia, que Marcos se refiere a los hermanos y hermanas de Jesús. Con el tiempo, el catolicismo interpreta esta parte del texto bajo el paraguas de contexto lingüístico o cultural, y no como una afirmación literal de que María tuvo más hijos. Para soportar lo anterior, también se han considerado otras explicaciones. Que los hermanos de Jesús mencionados eran hijos de José, su padre, pero de otro matrimonio o esposa. O que eran hijos de la hermana de María, su madre, quien también se llamaba María, de acuerdo a Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aunque este hecho es sumamente confuso, puesto que María, la madre de Jesús, habría tenido una hermana que también se llamaba María, y sus hijos serían los citados en la historia, tomando el significado de primos a la palabra adelphoi que aparece escrita en este versículo. Sea cual fuera el caso, sobre todo de este último asunto de los hermanos de Jesús, el punto central es que la gente en la sinagoga, al mencionar que no conocían la preparación religiosa de Jesús y hablar de su ocupación en sentido despectivo, pasan de la curiosidad a implicar que lo anterior es suficiente para descartar su mensaje. Marcos 6:4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra,
y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este encuentro no termina en un intento de asesinato, pero sí en el asombro de Jesús. Él se asombró de la incredulidad de sus vecinos y conocidos. No negaron que su sabiduría era real, incluso que sus milagros también lo eran. Pero comparándolo con su origen era motivo suficiente, según ellos, y aunque sea contradictorio, para no creer en él. Su decisión, como cuando fue a la Decápolis, posterior al rechazo de las personas, fue alejarse. Y según los evangelios, nunca más volvería a ese lugar. Jesús dio una segunda oportunidad al pueblo en que nació y deliberadamente recibió rechazo. Pero lo que ellos rechazaron de inmediato, lo ofreció a los demás. Jesús no se desanimó y avanzó en las aldeas predicando las buenas nuevas. Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Como parte de lo que sería una primera sección en su entrenamiento, Jesús envía a sus discípulos como sus representantes en los alrededores de Galilea. Es relevante que Marcos anota específicamente la autoridad sobre espíritus inmundos. Con ella podrían liberar a personas oprimidas por esos espíritus que encontraran en el camino. Mateo ahonda en este asunto. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús pide a sus discípulos ir por camino de judíos, no como mera discriminación, sino primeramente como cumplimiento y referencia a lo dicho por un profeta. Jeremías 50:6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. En segundo lugar, como una obra progresiva dentro del plan total divino, puesto que la historia de un Mesías libertador es relevante para la cultura judía más que para cualquier otra, después de todo son los judíos quienes a través de Abraham tenían la promesa. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si para alguien en el mundo antiguo tendría sentido y relación la llegada de un Mesías, era para los judíos, dicho en la propia Biblia. Aunque Jehová bendeciría a todas las naciones, el pueblo de Jacob, los israelitas, tendrían cierta prioridad. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hasta cierto punto, el mensaje para los pueblos gentiles o no judíos aún estaba incompleto, y culminaría con la muerte y resurrección de Jesús cuando éstas sucedieran. De hecho, Jesús predica el reino de Dios mayormente a judíos y en algunas ocasiones a personas no judías, con mensajes distintos pero la misma esencia entre ellos: el reino de Dios. Cuando Jesús muera y resucite, entonces la misión del Evangelio quedará declarada y ordenada completamente a sus discípulos. Este evento sucederá cuando Jesús ascienda al cielo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La tarea de los discípulos en este momento será traer de vuelta a las ovejas perdidas de Israel, a quienes el concepto de Mesías y reino de Dios les son familiares, para luego acudir a las demás personas o naciones cuyas creencias eran distintas. Incluso posterior a Jesús, la labor de los discípulos yendo a comunidades no judías, por así decirlo, les costará trabajo. En resumen, Jesús plantea el primer paso de lo que posteriormente será el ministerio de los discípulos, el cual será recuperar las naciones para Dios.
Jesús manda a sus discípulos que no lleven consigo provisiones o recursos para subsistir. Marcos 6:10. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Uno de los motivos por los que Jesús envía de par en par a sus discípulos fue precisamente para que, en caso de ser rechazados, fueran 2 personas los testigos de ese acto, acorde a la ley mosaica que lo requería. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esto va ligado a otra expresión que Jesús declaró acerca de las personas que no quisieran recibir su mensaje. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los predicadores son orillados a depender totalmente de Dios, sin alimento ni dinero que lleven consigo. Estarán a expensas de lo que encuentren en el camino, y tales cosas van ligadas a su misión. Viajar ligeros implicaba que su preocupación más importante sería hablar del reino de Dios. Y si su mensaje era confiar en Dios, ellos tenían también que vivirlo y actuarlo. Marcos 6:12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El mensaje de los discípulos es el mismo que el de Juan el que bautizaba y el de Jesús. Los discípulos predicaban el arrepentimiento. Y es que, según el contexto que hemos abordado, el pueblo judío vivía bajo una idea mayormente impuesta por sus autoridades religiosas, en las que la tradición y el cumplimiento de su ley les hacía creer que los mantenía cerca de Dios, en comunión con Él. Aunque en su propio libro, lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento, Dios no busca el cumplimiento estricto de su ley exclusivamente. Salmo 51:15. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El espíritu quebrantado del que habla David es sin dudas el arrepentimiento. David sabe que la salvación no es algo que se gana o obtiene con rituales, sino deriva de reconocer la insuficiencia y necesidad de Dios. Finalmente, de orientar el deseo de corregir el camino, dejar aquellas sendas extraviadas y seguir a Dios. Ese es el mensaje central de Juan el que bautizaba, luego de Jesús y ahora el de sus discípulos. El nivel de dificultad irá en aumento. La misión de Dios no se detendrá con Jesús muerto o resucitado, tampoco con sus discípulos predicando a los gentiles. Incluso el hecho de que ellos mueran, porque lo harán, no será motivo para que la recuperación de las naciones termine. Hoy en día somos testigos de que esa misión continúa. Con cada acto, predicación, conversación y ejemplo a las personas, las buenas nuevas o el Evangelio de Jesús continúa expandiéndose. El texto no es preciso en ninguno de los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, acerca de cuánto tiempo estuvieron predicando los discípulos. Hacer conjeturas sería solo eso. Pero 2 datos importantes surgen después de que Jesús haya mandado a sus discípulos a predicar. Cuando volvieron, Jesús los aconsejó al regresar. Lucas 17:17. Volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Predicar el Evangelio no es un acto de presunción en sí mismo. El objetivo de hablar a las personas acerca de Dios otorga satisfacción, pero en el sentido de que el objetivo final se encuentra en la vida eterna, aquella que a través de la Biblia se ha prometido a todo aquel que cree en Jesús. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bajo la lógica de Jesús, lo que ocurra en la vida terrenal tiene una participación importante, pero en definitiva una jerarquía menor a lo que implica la eternidad. El apóstol Pablo, varios años después, lo explicará en otras palabras. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin tener una referencia temporal acerca de cuánto duró esa misión de los discípulos, algunos versículos abajo, dentro del mismo capítulo de Marcos 6, el texto los ubica de nuevo a todos juntos. Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Sea como fuere, la preparación de los discípulos continúa y continuará. La misión de Jesús es clara: predicar las buenas nuevas, recuperar primeramente al pueblo de Dios, Israel, a quienes la historia de un Mesías libertador les es familiar, para luego llevar el mensaje a todas las demás naciones. Tal como hemos dicho, Jesús no busca fanáticos ni deslumbrar a la gente con milagros y señales. Jesús busca que se arrepientan honestamente, lo reconozcan como el Hijo de Dios y le sigan. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.